Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Continuamos en La Mañana con Vos. Pasaron 10 minutos de las 11 y unos temas de los cuales hemos abordado aquí en la radio pública tiene que ver con el asesinato de Rafael Nahuel, este joven que fue asesinado por la espalda por efectos. Y hay alguien que se ha interiorizado y mucho sobre el tema. Nos estamos refiriendo al periodista y escritor Santiago Rey, que justamente escribió Silenciar la muerte, crónica, investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel. Y me parece que mejor dialogar con él. Victoria ya está en la línea. Estamos hablando justamente de Santiago Rey. Santiago, ¿cómo estás? Te saludamos a Radio Pública de Marcos Paz, Victoria Alarcón y Bernardo Elfman. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. Gracias. Igualmente. ¿Qué es lo primero que hay que decir de lo que ha pasado con esta muerte de Rafael Nahuel, con este asesinato, y que bien desde las órbitas gubernamentales y la seguridad nacional quieren hablar lo menos posible? Sí, no solamente lo menos posible, sino adjudicar el hecho a un enfrentamiento sobre el cual la verdad es que no existe ningún elemento de peso certero en el expediente, ¿no? Solamente, y así se deja trascender en lo que firmó el juez Moldes la semana pasada, con este cierre de instrucción y el procesamiento de 5 albatros bajo la figura de exceso en legítimo defensa. Solamente se da, por cierto, la versión de los albatros grabada en una serie de 4 audios de WhatsApp que envió uno de ellos, el jefe del operativo, integrante del grupo Albatros, que a través de terceros, porque además él no subió a la montaña y no efectuó disparos, sino que a través del relato de los 5 que sí subieron, envió esos audios donde hablaban de este supuesto enfrentamiento. Un día después del hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio por cierta esta versión, sin esperar ninguna prueba, ningún elemento, ninguna pericia. La repitió y desde entonces no se movió de ese lugar, y ahora la justicia lo que hizo es dar crédito a la versión de esos audios como elemento central del procesamiento bajo esta figura de exceso en legítimo defensa, que efectivamente da por cierta la teoría o el relato del enfrentamiento. Con lo cual, yo creo que, de hecho estoy convencido que mañana se van a presentar las apelaciones y las recusaciones del caso. Tengo para mí que el juez lo que quiere es sacarse esta causa de encima. Hace 2 meses nada más que la tiene, porque hasta hace ese tiempo estuvo al frente el juez Gustavo Villanueva, quien volvió a su lugar de origen, y Moldes volvió al suyo, que es el Juzgado Federal de Bariloche, y en solo 2 meses produjo este verdadero mamarracho jurídico plagado de contradicciones, donde da crédito a los dichos por audios de WhatsApp de los prefectos, y no toma en cuenta otros audios e incluso algunas indagatorias que se tomaron en el transcurso del expediente. Con lo cual, me da la sensación que el juez se quiere sacar de encima esta causa, que lo que quiere hacer es o bien que prospere la elevación a juicio a partir del cierre de la instrucción, o que se vea recusado y sea otro magistrado el que tenga que seguir al frente de la causa. Santiago, te consulto porque este juez Moldes procesa a 5 prefectos sin prisión preventiva, ¿no? Y un delito además que es excarcelable, y también lo hace con 2 compañeros de Rafita, ¿es así? Sí, exacto, bajo otra figura, digamos, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la carátula de ellos? No, la figura tiene que ver con usurpación, que es la causa inicial relacionada con la recuperación territorial allí en Villa Mascardi de esa comunidad mapuche, y la segunda, una agresión que, según Moldes, se produjo a mano armada, ese es textualmente lo que señala, pero digamos, no es la misma figura, la misma carátula que corresponde a los albatros, que tiene que ver con homicidio agravado ejercido con exceso en legítima defensa. Lo que pasa es que estos 2 jóvenes, Fausto Jones Gual y Lautaro González, son testigos presenciales y claves del caso, porque estaban junto a Rafael cuando sucedió, y el relato de cómo ocurrieron los hechos figuran en la indagatoria
del expediente, porque ellos fueron detenidos, estuvieron 4 días detenidos, fueron quienes bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta y en ese momento fueron detenidos, precintados y esposados por los mismos 5 albatros que habían efectuado los disparos montaña arriba, y en el transcurso de esos 4 días se les tomó indagatoria y ellos hicieron un relato de lo que pasó, donde por supuesto la teoría del enfrentamiento no existe. Pero son testigos claves y están procesados, con lo cual el valor testimonial del aporte que pueden hacer está sojuzgado por esta decisión del juez de procesarlos. Sí, sí. Y bueno, en realidad a mí la sensación que me da, en función de todos los pasos que se han dado, es que no solamente no se va a avanzar con un homicidio simple, un homicidio agravado, ni siquiera con un homicidio en riña, sino que la figura elegida por el juez Moldes es la del exceso en legítima defensa, que un tribunal, por ejemplo, puede considerar excarcelable, ¿no? Y que se dé la paradoja de que los amigos de Rafael, testigos del hecho, sean los únicos que hayan pasado un día en prisión y no los responsables de asesinato estatal. Terrible. Además, digamos, la gente, como fueron los hechos, estaba, si no me equivoco, en retirada Rafael Nahuel y las balas entraron por la espalda. Sí, exactamente. Por el glúteo izquierdo, más puntualmente, y se terminó alojando en el tórax, la bala, según una pericia balística que realizaron peritos muy reconocidos, Roberto Nigris, Silvia Bufalini, la bala provino de un subfusil MP5, que es un arma de guerra, que era la que se le secuestró al cabo primero Francisco Javier Pintos, que disparó más de 50 veces. El juez dio en el cierre de instrucción por acreditado que hubo más de 50 disparos, o en realidad faltaban más de 50 proyectiles de los cartuchos de ese arma. Pintos había dicho en la indagatoria del 5 de julio pasado que no había llevado el arma al lugar del hecho, entonces, y no pudo explicar por qué faltaban los proyectiles. Bueno, esa pericia era concluyente en relación a de dónde había provenido la bala. Bueno, hubo un pedido de una nueva pericia, se la hicieron hacer la pericia a Gendarmería, y por supuesto, previsiblemente el resultado fue que no es concluyente que la bala haya salido de esa arma. Con lo cual, se llega o se puede llegar a una instancia de juicio sin tener claridad sobre de qué arma partió la bala que mató a Rafael Nahuel, lo cual es un verdadero escándalo jurídico. Y hablando de escándalo jurídico, ¿se puede dar que se termine anulando en algún momento este juicio, como ha pasado con otros, y se haga un nuevo juicio? Todavía no llegamos a una instancia de juicio. Lo que puede pasar es que se apele esta resolución, este cierre de instrucción que forzó Moldes apenas 2 meses de llegado al frente de la causa. La verdad, si uno lee las 111 páginas de la resolución del procesamiento de los albatros y de los 2 jóvenes, sumado al cierre de instrucción, da la sensación de que inevitablemente una Cámara que analice los hechos fácticos que existen en el expediente y los argumentos del cierre de instrucción de Moldes debería no dar por válido ese acto y que continúe la instrucción. Por supuesto, tiene que continuar con otro magistrado al frente. Sí, es así. Y además digo, me supongo, ¿no? Porque desde el primer momento hubo una mentira falaz de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dándole crédito a lo que planteaban los prefectos sin que haya ninguna investigación al respecto, ¿no? Una locura, digo, que alguien que está al frente de la fuerza de seguridad no espere una investigación para tomar cartas en el asunto, ¿no? Eso es, digamos, ese es un punto clave. Es decir, al día siguiente, y solo con el relato de los albatros, que fueron quienes estuvieron involucrados en el asesinato, brindó una conferencia de prensa y un comunicado oficial dando por cierto todo. Aquello de que fueron agredidos con armas de tal calibre que arrancaban árboles de cuajo, que tenían máscaras antigas, que realizaban maniobras de tácticas militares de defensa. Parecían los guerrilleros de la FARC, ¿no? Sí, comparando a esta comunidad de 6, 7 familias con grupos guerrilleros que llevan 50 años en la selva colombiana. Exactamente. La verdad es que y pasó un año y en el expediente no hay una sola prueba de peso ni una pericia que acredite realmente ese relato, salvo que alguien quiera forzar mucho la intención y la interpretación, y no se movió de ahí. Es decir, pasó el tiempo, hubo pruebas en contrario de ese relato y sin embargo no se movió de esa teoría, que hay que decir además
replicadas acríticamente en una especie de corte y pegue que habla muy mal del periodismo por muchos medios, entre ellos y fundamentalmente Clarín e Infobae. Exactamente. Sí, digo, y esto también parece un patrón, ¿no?, que sucede cada vez que hay una represión contra los pueblos originarios. Digo, uno también se me viene a la memoria lo que pasó con Santiago Maldonado, digo, y cuál es el discurso tanto gubernamental como de los medios de comunicación. Sí, exacto. Hay en los datos que aporta Lautaro González durante la indagatoria, que es uno de los jóvenes ahora procesados, él dice, decidimos bajar el cuerpo de Rafael para que no pase lo mismo que lo que pasó con el de Santiago. Es decir, que las fuerzas de seguridad se lo apropian y que durante 78 días no se sabe dónde está y luego aparece en un lugar que ya había sido rastrillado, un lugar señalado por el jefe de la prefectura en San Carlos de Bariloche, Leandro Ruata, sin demasiada explicación de por qué insistirle al juez de por qué ahí había que ir a buscarlo. Con datos de quienes finalmente firman la autopsia, los peritos, donde no se ponen de acuerdo en la cantidad de días que estuvo sumergido en el agua, es decir, una enorme cantidad de preguntas que aún rodean lo que fue la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y la explicación que da uno de los jóvenes que bajó el cuerpo es: no queríamos dejar este cuerpo acá para que pase lo mismo que lo que sucedió en Cuyamen, en la provincia de Chubut. Santiago, y te consulto, digo, porque en medio de esto está familia de Rafael Nahuel pidiendo justicia. ¿Pudiste hablar con parte de la familia? Sí, yo estoy en contacto permanente con la familia, con los abogados, con integrantes de la comunidad, y hay mucha desazón en relación a lo que fue todo este proceso de un año y esta medida en particular que acaba de firmar el juez Moldes hace pocos días con estos procesamientos bajo esta figura en particular. Bueno, pero bien, como mencionaste, se va a apelar próximamente. Yo creo que mañana, que es cuando vence el plazo, se van a presentar las apelaciones, tanto de la querella, que es la representación legal de la familia, como de los abogados de Fausto Yanes-Guala y de Lautaro González. Se va efectivamente a apelar esta decisión y además a pedir algunas nulidades sobre algunas actuaciones. Bien, por último, cortito, digo, ¿dónde se puede conseguir el libro que has escrito, Silenciar la muerte, crónica, investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel? Por ahora, estamos a partir de febrero, marzo, empezando una recorrida por distintos puntos del país con presentaciones y por ahora está, te dirían, las grandes ciudades distribuidas por la editorial, pero vía el sitio web de la editorial, que es Acercándonos Ediciones. Allí se puede solicitar, con el envío gratuito también se puede mandar desde Buenos Aires hacia los lugares que lo soliciten. La editorial se llama Acercándonos Ediciones, así lo buscan por internet y allí hay una forma de adquirir el libro en su versión ebook o también solicitarlo para que se los manden por correo. Perfecto. Y además, ojalá, quien te dice que nos encontremos en un mismo camino aquí en Marcos Paz, poder brindar una charla y la presentación del libro, ¿no? Sí, sería un placer, porque la verdad es que han sostenido este tema en la agenda, y eso es importante porque se trata de un crimen de Estado que se encamina a la impunidad, y me parece que esto no es bueno para ninguno dentro de esta sociedad, ¿no? Totalmente. En cualquier momento nos ponemos en contacto para ver agenda y poderlo llevar a cabo. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Pasó Santiago Rey. Así es, periodista de la localidad de Bariloche, autor de este libro que recién mencionábamos, Bernardo, El Silenciar la muerte, crónica de investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel. Y por supuesto, bueno, ojalá nos comuniquemos tan próximamente, no solo por la presentación del libro, sino con mejores noticias acerca de la resolución de este caso. La Mañana con Vos. Seguinos en Facebook y escuchanos a través del www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. La Mañana con Vos, por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces.